En los primeros 10 días de este año, 7 feminicidios. Esto ha aumentado la preocupación de un problema que de todas maneras existe y tiene niveles que superan lo epidémico, porque no hay una sola enfermedad que se haya llevado 7 vidas en lo que va de año. De manera que esto es un problema epidémico que atañe a la autoridad, a la sociedad entera, pero la autoridad. Y por eso hemos invitado a Soraya Lara, que es la fundadora y directora de, ¿cómo que se llama el PACAN? El Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas. Bienvenida, Soraya. Gracias, muchas gracias. Realmente es una alarma y estamos preocupadas porque es que no hay justificación alguna para seguir tolerando lo que son los feminicidios, cuando tenemos un Estado que ha ido desarrollando todo un sistema de atención, de protección a víctimas, donde ya tenemos fiscales especializadas, tenemos programas de atención muy bien definidos, tenemos psicólogas forenses en nuestro país, y nos vemos como que las reducciones de feminicidio por quizás los programas, las campañas permanentes que debe tener quizás el Ministerio de la Mujer, que es la entidad responsable de las políticas. En ese sentido se ha hecho bastante, pero no es suficiente. Mientras tengamos más de 100 mujeres asesinadas en un año, no es suficiente. O sea, usted acaba de mencionar una serie de medidas que se han ido tomando que podrían mejorar la situación en la que se encuentra la República Dominicana. Usted dice, bueno, pero los números siguen siendo elevados. O sea, si vamos a las estadísticas de los feminicidios, porque en muchas ocasiones no se cuentan la cantidad de denuncias y de agresiones que hay que no llegan a la muerte de la mujer que ha sido maltratada. ¿Dónde está la debilidad? ¿Han ustedes podido identificar qué más está haciendo falta? Mire, es un país donde las investigaciones son nulas. Cuando digo son investigaciones, son de carácter científico, donde se puedan establecer quizás elementos que puedan ser considerados. Obviamente, de los estudios que hemos visto, personas pioneras en el tema, nos hablan de que hay que educar para que los hombres, que son los que ejercen la violencia, cambien de actitudes, su sistema de creencia respecto a la mujer. Vemos muchos prejuicios, ¿no?, en torno a ellos, ¿no? La mujer es la que me provoca, las mujeres son malas, la mujer es mi propiedad, porque tú lo escuchas. Yo tengo más de 15 años trabajando con hombres agresores y en el discurso se oye permanentemente, es para que me respete, es para que me haga caso. Entonces necesitamos también que el Estado, quizás a través de salud pública, de los ayuntamientos, ahora no recuerdo cómo se llaman, en este momento desarrollen programas de atención, de recuperación emocional para víctimas y de reeducación para hombres. Entonces, en esos programas de reeducación para hombres, que son psicoeducativos, hay que intervenir, conocer, que ellos conozcan cuáles son esas estrategias que utilizan para dominar y controlar a la mujer. ¿Valdría la pena una campaña de divulgación pública? Siempre es posible y siempre es efectiva, porque de alguna manera la mujer está en contacto y el hombre también. Pero ¿qué pasa? El hombre se resiste a buscar ayuda. Cuando el hombre va a la terapia, ¿no?, y lo digo porque trabajo con ellos, es cuando la mujer dice que lo va a dejar, que se va a separar o se separa. Inmediatamente la mujer dice, bueno, pues él fue a la terapia, yo esperaba hacía muchísimos años que viniera. Inmediatamente la mujer dice, pues voy a volver contigo porque comenzaste la terapia, abandona la terapia.
Y a veces, sí, y es un continuo, o sea, eso es un patrón. Es un patrón. Pero ¿qué pasa? Que también las investigaciones hemos visto, o sea, los agresores todos agreden. Y cuando hablo de agresión no me refiero solamente a la física, porque estamos acostumbrados a ver la violencia física. Y la violencia psicológica es peor, porque lleva a alterar el sentido de la realidad de la víctima, le hace creer que está loca, que no sirve, pero asimismo también la violenta económicamente, sexualmente. Entonces, es todo un infierno que esta mujer está viviendo día a día. Y los agresores, que ya han sido tipificados como tipo pitbull, tipo cobra e emocionalmente inestables, van a ejercer la violencia de manera distinta. ¿Qué significa eso, tipo pitbull? El tipo pitbull, según Jacobson y Gottman, que hicieron una investigación en Estados Unidos y en otros países se han podido ver las mismas tipologías, ellos utilizaron el término pitbull porque dice que el agresor se comporta como el perro pitbull, que agarra la presa y no la suelta hasta matarla, o hasta que le fractura un hueso, o hasta que le provoca un aborto de los golpes. Se exalta, respira profundamente, la frecuencia cardíaca se altera, se ponen rojos, sienten un calentón en el cuerpo y cuando yo le pregunto a los hombres en la terapia, me dicen estos, o que se les va a explotar el pecho, o un oblazón que no ven, y el tipo cobra es todo lo contrario, es frío, calculador, la mujer nunca sabe cuándo la va a golpear, es sorpresivo, y este hombre golpea a la mujer, hasta dejarla muerta, no siente culpa, no siente arrepentimiento, no aumenta la respiración, no aumenta la frecuencia cardíaca. Es una psicopatía. No es más bien se describe como una persona con comportamientos antisociales. Sí. Tienden a consumir alcohol o drogas, pero las drogas y el alcohol no provocan la violencia. Ya sea las investigaciones no han encontrado una relación entre droga, alcohol y violencia. Ni siquiera la potencializa. Da más duro. La potencializa, y lo que se ha podido observar en la terapia y en las investigaciones es que usan el alcohol como un pretexto, como una excusa para salir ileso de la responsabilidad. Ahora, cuando una mujer hace una denuncia, en muchas ocasiones, sobre todo si se trata de agresión física, porque la verbal es más difícil de demostrar, entiendo yo, en muchas ocasiones el agresor es detenido y hasta se le presentan medidas de coerción. ¿Pero qué se hace con esa persona? ¿Lo llevan a una cárcel regular? ¿Se trabaja con ellos? Porque el temor de muchas mujeres de denunciar es que cuando a esa persona se le cumple el tiempo de la medida de coerción, en muchas ocasiones vuelve hacia atrás y siendo más agresivo. Entonces, ¿qué se hace con ese individuo? Mira, una de las preocupaciones, y tenemos muchos años diciéndolo, es que no se valora la peligrosidad del agresor. No todos los agresores son iguales, o sea, la tipología. Entonces, hay un agresor que puede ser potencialmente letal para la víctima. Entonces, el forense, ¿verdad?, en que es la persona, el profesional responsable, también tiene que valorar los indicadores de peligrosidad del agresor o por lo que dice la víctima. ¿A qué me refiero? Manipula armas de fuego, amenaza de quitarle la vida constantemente, la agresión es grave, impulsividad, abusa del alcohol o de otra droga, si tiene a la víctima aislada, o sea, distanciada de las familias y la de las amistades. Otro factor de riesgo es la separación. Fíjate que los feminicidios ocurren en los primeros 2 años después que una mujer ha dejado la pareja. Entonces, inmediatamente una mujer pone la denuncia y se separa del marido, aumentan los factores de riesgo. Obviamente, tomando en cuenta esos factores de riesgo y los demás que te he mencionado. ¿Y qué se puede hacer? En ese caso, pues la Fiscalía tiene que tomar una medida y de valorar la peligrosidad, entonces la medida de coerción
tiene que variar. Pero a una persona no se le puede tampoco... se valora también a nivel de justicia el daño causado. No se le puede tener retenido de por vida tampoco. Y lo que se aspira es que ese individuo pueda retornar a la sociedad con una visión distinta o que se pueda trabajar con esa persona. Ese trabajo se hace, o sea, porque no podemos, como dije anteriormente, mantenerlo preso para siempre. No, claro, entonces, claro. ¿Qué se hace con eso? Claro, porque por ejemplo, pero ¿qué pasa? El tipo cobra, por ejemplo, ¿no? Que es una de las características, son las conductas antisociales, que no siente la empatía, no, por ejemplo, en el patronato, cuando trabajamos con hombres, aplicamos una prueba que mide la empatía, y la otra que es de personalidad, que también nos dice la baja empatía del agresor. ¿Qué quiero decir con esto? Este agresor es capaz de golpear a una mujer, de insultarla, humillarla, desvalorizarla frente a sus hijos, ¿no? De una manera sarcástica. Y cuando tú le dices a esa persona que cómo te sientes cuando ve tu esposa que está llorando, a eso ella haciéndose. O sea, él no registra las emociones de la víctima, ¿no? Si tú le enseñas una foto de la golpiza que le propinó y las evidencias de esa golpiza, te dice, no, pero nada, es que ella tiene fragilidad capilar, es que ella es muy blanca. Entonces, esta persona no se está responsabilizando de la conducta violenta, entonces ya eso es un indicador de riesgo para la víctima. En breves palabras, porque se nos termina el programa, 3 cosas que hay que hacer para ir resolviendo este problema. Educar, prevenir, es lo ideal. Pero la prevención, cuando hablamos en prevención, muchas veces en educación estamos hablando en niños, en niñas y adolescentes. Sí. Pero si los padres no cambian, el patrón va a seguir siendo ese modelo de relación, porque estos niños están viviendo en un hogar angustiante, donde esta angustia que es comprimida, retenida, se va convirtiendo también en ira. Y los niños están aprendiendo a salirse con la suya porque ven que papá se sale con la suya. Y las víctimas están aprendiendo a ser víctimas en ese contexto. Pero nunca podemos dejar de lado la prevención, la educación, crear también a las familias programas de atención directa, de psicoeducación para los hombres, para que también puedan conocer el ciclo de la violencia, cómo piensa en el ciclo de la violencia, qué lo hace detonar, pensando que la mujer, porque él selecciona a la víctima, él no golpea a su mamá, ni a la hermana, ni en la esquina a la mujer que está en la esquina, ni a su jefa, es directamente a su esposa. Entonces, esto no quiere decir que hay una serie de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Y de actitudes de hostilidad frente a su esposa que él tiene que revisar. Entonces son muchos elementos. El tema de la violencia contra la mujer es muy complejo porque entran elementos culturales, entran elementos religiosos, elementos familiares, la normalización social de la violencia, un Estado que aún no toma el problema en las manos para resolverlo, entonces el problema se va a perpetuar. Y esa es nuestra preocupación. Bueno, muchas gracias, Soraya, por aceptar nuestra invitación. Hay que seguir hablando de estas cosas. Yo creo que sí. Porque lo que hay que lograr es que la gente entienda, ¿verdad? Y esa educación es desde la niñez, que hay que comenzar. Que la gente entienda y que el Estado y las familias asuman responsabilidades con relación a este tema también. Correcto. Bueno, pues muchas gracias a Soraya Lara, directora del PACAM, y gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana estaremos aquí de nuevo a las 6, contando de nuevo con su compañía.